Imagina esto. Un estrecho angosto de menos de 3 kilómetros de ancho tiene como rehén a toda una economía. Por él pasa 1 de cada 4 barriles de petróleo que se comercian en el planeta. Aquí se encuentra el talón de Aquiles invisible de la máquina productiva más poderosa del mundo. Pero mientras el mundo entero mira ese estrecho, en los desiertos, laboratorios y fábricas costeras de China se está ensamblando silenciosamente algo capaz de volver ese estrecho completamente irrelevante. 6 avances tecnológicos, un solo objetivo. Y si ves este video hasta el final, entenderás por qué los próximos 100 años de poder energético podrían verse completamente distintos a los anteriores. China produce más bienes que casi cualquier otro país en la Tierra. Teléfonos, automóviles, electrónica, maquinaria industrial, todo eso requiere cantidades colosales de energía. Y más de 70 de cada 100 barriles de petróleo que el país consume provienen del extranjero, de Oriente Medio, de África, de Rusia. Pero el verdadero problema no es de dónde viene el petróleo. El problema es cómo llega a su destino. Cada gota de ese petróleo cruza el océano en un buque tanque. Y casi todos esos barcos pasan por un estrecho corredor entre Malasia e Indonesia, el Estrecho de Malaca. En su punto más angosto, su anchura es de menos de 3 kilómetros. Esto no es una metáfora. Es literalmente el cuello de botella por el que pasa 1 de cada 4 barriles de petróleo que se comercian en el mundo. Si ese cuello de botella se bloquea, aunque sea por poco tiempo, las fábricas se detienen, los precios se disparan y las cadenas de suministro de todo el mundo sienten las consecuencias casi de inmediato. Los analistas militares llaman a esto el dilema de Malaca. No es una preocupación nueva, se lleva hablando de ella durante décadas. Se construyeron oleoductos a través de Asia Central, puertos de aguas profundas, reservas estratégicas subterráneas. Pero ninguna de estas soluciones elimina la esencia del problema. El petróleo de todas formas tiene que cruzar el océano primero. Precisamente este nodo vulnerable se convirtió en el punto de partida para los 6 avances de los que hablaremos a continuación. Cada uno de ellos fue creado con un solo objetivo: borrar esa dependencia. Para siempre. Primer avance: combustible del aire. ¿Y si una fábrica pudiera producir combustible de aviación igual que una hoja de árbol produce alimento del aire, el agua y la luz solar? Esto ya no es ciencia ficción. En China existe una planta que hace exactamente eso. El esquema funciona así. Una máquina extrae dióxido de carbono directamente de la atmósfera, el mismo gas que sale de los tubos de escape y se acumula en el aire. Al mismo tiempo, paneles solares alimentan una instalación que separa el agua común en oxígeno e hidrógeno. El oxígeno regresa a la atmósfera, el hidrógeno se queda. Luego el hidrógeno se mezcla con el dióxido de carbono capturado, y bajo ciertas condiciones, estas moléculas se reorganizan en combustible líquido, no parecido al combustible de aviación, idéntico a él hasta la última molécula. El motor de un avión no lo distinguirá del extraído de un pozo. La empresa detrás de esto se llama Carbonology. La planta abrió a principios de 2026 en el distrito Lingang de Shanghái. Por ahora es una producción pequeña, alrededor de 100 toneladas de combustible al año. Pero esto es solo el punto de partida. La siguiente etapa es 1000 toneladas, luego 5000, luego una planta comercial completa con capacidad de 100.000 toneladas al año para 2027. 100.000 toneladas de combustible de aviación equivalen a miles de vuelos transpacíficos. Grandes inversores ya han puesto dinero real. Las nuevas normas en Europa obligan a las aerolíneas a usar una determinada proporción de combustible limpio ya desde ahora, y esa proporción irá creciendo hacia 2050.
Los compradores ya hacen fila antes de que las plantas alcancen su plena capacidad. Esto ocurre muy raramente en cualquier industria. Segundo avance: aire congelado como central eléctrica. La energía solar y eólica tiene un defecto fundamental. El sol se pone, el viento amaina. Incluso los almacenamientos de baterías más grandes del mundo suelen aguantar 4 o 5 horas. Eso es suficiente para una pausa breve, pero no para toda una noche, y mucho menos para una ciudad industrial que funciona las 24 horas. Los ingenieros en el desierto de Gobi probaron algo diferente. Congelaron aire. El aire común se enfría a aproximadamente menos 194 grados Celsius. A esa temperatura deja de ser gas y se convierte en líquido. Se puede almacenar en depósitos como cualquier otro líquido. Cuando se necesita electricidad, el aire líquido se calienta, se expande 750 veces, hace girar turbinas y las turbinas generan corriente. Esta instalación está ubicada junto a una gigantesca granja solar. Durante el día, el exceso de energía solar que de otro modo se desperdiciaría se usa para congelar aire. Por la noche, el aire congelado se convierte de nuevo en electricidad y mantiene el suministro energético durante 10 horas seguidas. Eso es el doble de lo que pueden garantizar los mejores almacenamientos de baterías. Y sin metales de tierras raras, sin litio ni cobalto, solo aire, frío y equipamiento industrial que se puede construir en cualquier lugar. La instalación está en funcionamiento desde finales de 2025. Esto ya no es un prototipo. Es una central eléctrica en operación. Tercer avance: amoníaco a partir de la luz solar. Hay una molécula que la mayoría de la gente conoce apenas por el olor de los productos de limpieza: el amoníaco. Pero tiene un superpoder oculto. Dentro de él hay hidrógeno. El mismo hidrógeno que al quemarse produce solo vapor de agua, sin emisiones nocivas. El problema del hidrógeno puro es el transporte. Ocupa un volumen enorme y requiere o bien una presión extremadamente alta o bien temperaturas extremadamente bajas. El amoníaco resuelve esto. Sirve como contenedor para el hidrógeno, que puede transportarse a través de los océanos como un líquido normal y extraerse de vuelta al llegar. El método tradicional de producción de amoníaco, conocido desde hace más de 100 años, requiere enormes cantidades de gas natural. Alimenta literalmente a la mitad de la población de la Tierra a través de la producción de fertilizantes. Sin él, miles de millones de personas se quedarían sin alimento. Pero en la provincia de Shanxi apareció una planta que produce amoníaco de una manera fundamentalmente diferente, sin gas, sin combustibles fósiles, sin presión extrema, solo nitrógeno del aire e hidrógeno del agua, a temperatura ambiente usando energía solar. La planta ya ha operado más de 50 días consecutivos con una eficiencia superior al 90%. Esto no es un experimento de laboratorio. Son turnos de producción en tiempo real. Empresas japonesas y surcoreanas ya están probando barcos con combustible de amoníaco en rutas reales con cargas reales. El transporte marítimo mueve alrededor del 90% de todos los bienes del mundo. Si cambia al amoníaco, el petróleo para esos barcos no se volverá más caro, se volverá prescindible. Esa única palabra lo cambia todo. Cuarto avance: el hidrógeno como hilo conductor. Cada uno de los 3 avances descritos requiere hidrógeno. El combustible de aviación se construye a partir de sus moléculas. El amoníaco lo usa como ingrediente principal. La producción de energía limpia depende de él en cada etapa. El hidrógeno no es simplemente uno de los elementos de este sistema. Es el hilo que une a todos los demás. En 2019, China producía alrededor de 23.000 toneladas de hidrógeno limpio al año. Para 2024, esa cifra creció a 125.000 toneladas.
casi 6 veces más en 5 años, y el ritmo sigue acelerándose. Una sola provincia, Guangdong, está construyendo un gigantesco parque eólico marino específicamente para alimentar instalaciones de electrólisis del agua para producir hidrógeno. Solo ese proyecto apunta a producir 80.000 toneladas de hidrógeno al año. Pero aún más importante es esto. China produce alrededor del 65% de todos los electrolizadores del mundo, los dispositivos que convierten electricidad y agua en hidrógeno. Este es el equipo clave para todo el nuevo sistema energético. Un país de América del Sur que quiera pasarse al hidrógeno limpio necesita un electrolizador. Un estado africano que construya una planta de amoníaco verde necesita un electrolizador. Una aerolínea europea que quiera usar combustible sintético empieza con un electrolizador. Y la mayoría de esas máquinas serán fabricadas en un solo país. El gobierno ha incorporado el hidrógeno en la legislación energética nacional, al mismo nivel que el petróleo y el gas. Se ha fijado el objetivo de hacerlo competitivo en precio con el petróleo en cuestión de años. Incluso las mayores empresas refinadoras del país están respondiendo a esto. Una de ellas, en 2025, registró una caída de beneficios de más de 1/3 y, en lugar de resistirse al cambio, invirtió casi 800 millones de yuanes en reconvertir una vieja planta de combustible en producción de combustible de aviación limpio. Una empresa construida sobre el petróleo se está reconfigurando en torno a un producto completamente diferente. Eso dice más que cualquier pronóstico. Quinto avance: energía de fusión nuclear. Todas las tecnologías anteriores siguen dependiendo de algo inconstante. El solar necesita luz. El eólico necesita viento. Incluso los mejores sistemas de almacenamiento simplemente suavizan las interrupciones, pero no las eliminan. ¿Y si existiera una fuente que nunca se detiene? Sin sol, sin viento, con cualquier clima, en cualquier lugar del mapa. Esa fuente existe y es la energía de fusión nuclear. El mismo proceso que alimenta al Sol. 2 átomos ligeros chocan a una temperatura extrema, más caliente que el núcleo de una estrella. Al fusionarse, liberan una enorme cantidad de energía, sin gases nocivos, sin residuos peligrosos. El combustible es hidrógeno del agua, y hay suficiente agua en el planeta para siglos de operación de reactores. La instalación de fusión nuclear china IAST, un tokamak superconductor de tipo experimental, es una cámara en forma de toro que contiene plasma incandescente mediante potentes imanes. Este año estableció un nuevo récord. Mantuvo una reacción estable durante más tiempo que nunca antes en el mundo, superando el llamado límite de Greenwald, una barrera técnica que se consideraba extremadamente difícil de superar. La energía de fusión aún no está lista para alimentar tu hogar. Quedan años de trabajo para eso. Pero la dirección es clara y los recursos que se están invirtiendo son masivos. Y cuando la fusión nuclear se convierta en realidad, cada uno de los avances anteriores se multiplicará muchas veces. Las plantas de combustible de aviación podrán escalar sin límites. La producción de hidrógeno se volverá prácticamente ilimitada. Los sistemas de almacenamiento de energía recibirán una alimentación constante. Un círculo virtuoso. Suma todo esto y obtienes algo que el mundo aún no ha visto. Un ciclo cerrado completo. En la entrada, aire, agua, electricidad. En la salida, combustible, productos químicos, fertilizantes, energía almacenada. Nada extraído de la tierra, nada transportado a través de océanos, nada atado a la geografía de un solo país o a un estrecho angosto que alguien más puede bloquear.
Durante más de 100 años, el poder mundial significó control sobre el petróleo o sobre las rutas para entregarlo. Quien se sentaba sobre un yacimiento tenía palancas de influencia. Quien controlaba un estrecho, también. El propio mapa era un instrumento de poder. Pero si la energía puede producirse en cualquier lugar a partir de ingredientes disponibles en todas partes, esa lógica se desmorona. Las reservas de petróleo dejan de ser un as en la manga. Los estrechos angostos dejan de ser puntos estratégicos. Y el país que construye y vende las máquinas que producen energía literalmente del aire se convierte en el que tiene la influencia real. Actualmente ese país produce alrededor del 65% de los paneles solares del mundo, domina la fabricación de electrolizadores, exporta la infraestructura del nuevo sistema energético, igual que los países petroleros exportaban barriles en su momento. El producto es diferente. La lógica es la misma. Esta transición ya no es una predicción. Son obras de construcción con grúas y hormigón. La producción de hidrógeno se multiplica. Las refinerías se reconvierten. El mundo que funcionaba con petróleo no anunció su propio fin. Simplemente comenzó a perder terreno ante algo más rápido, más limpio e imposible de bloquear. Una planta tras otra. Una tecnología tras otra. Si este video te dio algo nuevo en qué pensar, dale like, suscríbete y activa las notificaciones. En el próximo video conectaremos aún más puntos que probablemente aún no has visto juntos. Y para terminar, una pregunta. Si la energía realmente puede producirse en cualquier lugar a partir del aire y el agua, ¿qué país crees que está menos preparado para ese mundo? Escribe tu respuesta en los comentarios.